Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. El gobierno valoró el IMASEC del crecimiento de la economía, el IMASEC importantísimo en cuanto a su crecimiento del mes de febrero, que fue de 4,5%. Y los expertos ajustaron al alza por sus proyecciones al año, una proyección que inicialmente era alrededor del 2,5%, ahora podría ser al alza, algunos hablan de hasta el 3%, aunque desde el gran empresariado llamaron a la cautela. Según el análisis de los economistas, la cifra del segundo mes del año, que es la más alta en casi 2 años, entrega señales de que la actividad vuelve a ser expansiva, pero también sería consecuencia de que estamos en un año bisiesto y que febrero tuvo 29 días. Vamos a revisar todos los detalles a esta hora con Vanessa Gajardo. Hola Vanessa, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y claro, ayer esta noticia se vio empañada, ¿cierto?, por la agenda de seguridad y los hechos ocurridos en Lo Valledor, pero es importante profundizar en esta cifra y la bonanza, podemos decirlo así, que trae sobre el discurso que viene arrastrando hace ya meses el Ejecutivo y que ahora sí se sustenta en cifras que son mucho más azules. El Banco Central ayer publicó el IMASEC de febrero, que arrojó su mejor desempeño en 21 meses, casi 2 años, con un positivo 4,5% en comparación al mismo mes del año anterior. Aunque sí es importante destacar que la base comparativa sigue siendo muy baja. Por ejemplo, en febrero de 2023, el IMASEC fue de menos 0,5% y en marzo, por supuesto, vamos a tener un desafío mayor. Hoy la economía ha mostrado señales de recuperación, esto después de los tiempos, ¿cierto?, de liquidez provenientes de las ayudas estatales y también de los retiros de fondos previsionales, aunque este dato positivo también venía disipado a propósito, ¿cierto?, de las cifras sectoriales publicadas la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadísticas, que mostraban brotes verdes en todas sus divisiones. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que con esto se están acercando mucho más, ¿cierto?, a la meta del PIB para 2024 fijada en un 2,5% y destacó que si bien todos los sectores están mostrando buenas señales, lo importante acá, dice el titular de la cartera, es analizar esta tendencia, aludiendo también al IMASEC de enero, que sorprendió al alza con una variación también de 2,5%. Superando nuevamente y ahora con un margen mayor al punto más alto del año 2021, ¿cierto?, en la época en que se inyectó mucha liquidez a la economía como producto de los retiros de fondos y de las ayudas gubernamentales. Especialmente importante fue el crecimiento de la minería y en ese sentido, en relación a su pregunta, lo importante acá no es el dato de un mes, sino que la tendencia que se va marcando. La minería, por ejemplo, tuvo un avance del 11,5% y la producción de bienes y la industria notaron un crecimiento de 6,7% y 5,2% respectivamente, y el comercio, una industria bastante golpeada, sobre todo el año 2023, también tuvo un alza de 2% en términos anuales. Bernardita Silva, gerenta de estudios de la Cámara Nacional del Comercio, se refirió a su sector en particular, que recordemos, en su minuto tuvo 20 meses de caídas consecutivas y hoy, por supuesto, repunta, aunque no dejó de reiterar el llamado a la cautela. Respecto al sector comercio, vemos que es principalmente el sector minorista el que lidera el crecimiento, ya que mayoristas crecen el margen y automotriz sigue cayendo. Esto también se refleja en nuestro índice de ventas minoristas de la región metropolitana, donde tras un negativo 2023, este año parte con mejores resultados, acumulando un alza de 6,7% en los 2 primeros meses del año. Sin embargo, debemos ser cautelosos con estos buenos resultados y ver cómo sigue comportándose la economía en los próximos meses, principalmente en materia de inversiones. Y otro dato importante a destacar es que esto está empujado también por un día adicional, como lo decíamos, a propósito del año bisiesto, ya que actividades como es el caso de la minería no paran en feriados y tampoco los fines de semana, lo que se traduce en un día más, en un día adicional de producción y por ende también de ganancias. Aunque reafirmando las palabras del titular de Hacienda, Mario Marcel, esto no representa ni una tercera parte de lo que fue el índice en general. De hecho, el IMASEC no minero también tuvo un crecimiento interanual de 3,5%,
mientras que en términos desestacionalizados registró una subida del 0,6%. El gran empresariado, que recordemos se ha mostrado crítico, sobre todo respecto del análisis que ha tenido el gobierno de este tipo de cifras, valoró el dato mensual. De hecho, la vicepresidenta de la CPC, Susana Jiménez, llamó sí a poner mayor foco en la inversión. Y ahora hay que trabajar para que eso se sostenga. La verdad es que nosotros creemos que sin duda con este número las perspectivas de crecer al menos un 2% se corroboran, pero sin duda acá lo que hay que hacer es ver políticas y medidas que permitan incentivar la inversión. La inversión sigue caída, cayó el año pasado, las perspectivas para este año son similares. Y es a propósito entonces de este dato positivo que economistas y bancos ya empiezan a ajustar al alza sus pronósticos para este semestre y también para el resto del año, a 2,8%, incluso a 2,9%, como es el caso de Santander y JP Morgan. Algo similar también ocurrió en la Cámara de Comercio de Santiago, que llevó su proyección del PIB 2024 a las cercanías de un 2,5%, aunque dicen también con un sesgo alcista, es decir, podría ir subiendo en la medida que vamos conociendo otros datos. Por su parte, Ignacio Muñoz, investigador de CLAPES UC, se refirió a las proyecciones y un camino que según él se vislumbra optimista para este año. El primer trimestre de este año cerraría con un crecimiento interanual entre 2,9% y 3,1%. Por otra parte, dadas las sorpresas positivas que se han registrado en los 2 primeros meses de este año, probablemente las proyecciones de crecimiento para 2024 se eleven a un rango de 1,75% a 2,75%. Pero como en todo hay peros, porque hay que decirlo, también algunos economistas advierten que el IMASEC de febrero no asegura la continuidad de resultados positivos, dicen, hacia adelante, y de hecho afirman que serán menos favorables los próximos meses, particularmente en marzo, donde la base comparativa, cierto, es mayor. Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4, fue justamente uno de ellos. Estimamos que todavía podríamos ver algunos datos de IMASEC negativo, especialmente en marzo, dada la alta base de comparación, pues a pesar que en marzo del año pasado el IMASEC registró una caída de menos 2,1% interanual, es muy probable que este año nuevamente registre un dato negativo, aunque por ahora es prematuro dar una cifra sin datos preliminares. Bueno, y siguiendo esta línea justamente y a propósito de este dato positivo del IMASEC de febrero, es que se espera que el Banco Central también tenga nuevos argumentos para corregir el crecimiento del Producto Interno Bruto de cara a este año 2024. Recordemos que esta tarde, el Instituto Emisor publicará el primer informe de política monetaria del año. María José Tomás. Mire, yo diría varias cosas. ¿Cuál es el crecimiento potencial de la economía chilena? O sea, ¿cuánto puede crecer la economía chilena sin entrar en desequilibrios importantes? Está cerca de un 2%. 1,8, 1,9, un optimista un 2. Por lo tanto, Chile tiene un problema estructural en cuanto al crecimiento muy profundo, porque con un crecimiento de 2% no se solucionan los problemas chilenos, ni los ingresos fiscales para hacer cosas o para ayudar a la gente más desfavorecida, ni para la inversión pública, ni para empezar a pagar la deuda externa, nada de eso. Por lo tanto, el crecimiento potencial chileno es bajo. Lo segundo, ¿se va a poder sostener un crecimiento importante cuando no crece la inversión? Esa es una de las grandes preguntas que tenemos hoy día. No crece la inversión. Al respecto, cuando se conoció la semana pasada la tasa de desempleo, el ministro Marcel, hablando de inversión, se lanzó una frase que por algunos economistas también fue criticada, que él dijo: me atrevo a decir que durante todo el primer semestre vamos a tener cifras de inversión arriba de los 2 dígitos. Cuestionable cuando el Consejo Fiscal Autónomo hace tiempo atrás mostraba en su informe, cierto, una caída en la inversión del 5,3%. Y lo tercero es que gran parte del crecimiento se debe, ya está bien, por el año bisiesto, pero también a la inversión pública. Pero esta inversión pública se está realizando con déficit público. Claro. Por lo tanto, es una inversión un poco mentirosa desde el punto de vista que sí existe, pero hay que pagarla. Entonces, puede haber crecimiento, pero hay que pagar eso. Eso constituye una carga para el Estado, para todos los chilenos, muy importante. Eso, yo creo que hay que mirar las cifras con detención. Yo no digo que la cifra sea mala, es muy buena, 4,5%. 4% si sacamos que la base de comparación es menos 0,5%, es muy buena, pero también hay que mirar otras cosas. ¿Se puede mantener una tasa de crecimiento del 4%? No. Chile no da para eso en estos momentos. ¿Se puede mantener con la inversión que hay? No. ¿O con el ahorro e inversión que hay? No.
¿Todo esto está dependiendo principalmente de la minería? Sí, principalmente. Un poco menos de la industria, pero principalmente de la minería. Vamos a ver qué pasa en marzo. Yo creo que hay que mirar, yo creo que la declaración del ministro Marcel es diciendo comenzamos con una etapa de expansión de la economía chilena, yo la miraría con precaución y pondría paño frío, porque al final son demasiados los sectores que también están rezagados, por ejemplo la construcción, el sector inmobiliario, claro. Pero miremos, si aumentara la inversión privada, el ahorro y la inversión privada, yo creo que podríamos tener un crecimiento más sostenible en el tiempo. Sí, claro, justamente hay un punto importante porque crecer más del 3%, estamos hablando de que la meta de Hacienda es 2,5%, pero cuando se conoció el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre, el ministro Marcel incluso corrigió este dato y habló de crecer sobre un 3 hasta un 3,7%. ¿Pero qué implica crecer más de un 3%? Que se acaben las incertidumbres políticas. Y es sumamente difícil fomentar la inversión, ¿cierto? Si el gobierno, el Ejecutivo, tiene dos de sus mayores proyectos entrabadísimos en el Congreso. Estamos hablando de lo que tiene que ver con el pacto fiscal, de lo que tiene que ver con la reforma previsional, que son proyectos que en el fondo no han logrado un acuerdo político, y en ese sentido, ¿cómo se van a acabar estas incertidumbres, ¿cierto?, para el sector privado? Y es decir, ¿cómo vamos a llegar a crecer al orden del 3%? Bueno, esperemos. Yo creo que marzo va a ser también un indicador. A ver qué pasa en marzo y por lo tanto ya tendremos una visión más completa de lo que va a suceder en el año. Gracias. Buenos días. Buenos días, Vanessa. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.